Hebreos 7 dice así. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad, pues, cuán grande era éste, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Ya leímos Hebreos capítulo 7 hace unos minutos. Y ahora vamos a saltar a Hebreos capítulo 10, que nos dice así. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado.
Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Para entender adecuadamente el libro de Hebreos, hay dos cosas muy sencillas que necesitamos comprender y recordar. Estas dos cosas que voy a mencionar para mí han sido muy útiles porque son dos pequeñas claves que nos permiten comprender el verdadero significado de Hebreos. Y a pesar de que Hebreos contiene mucho material que a veces es difícil de entender porque utiliza símbolos, lenguajes, tradiciones del Antiguo Testamento de los judíos, si tú eres capaz de recordar estos dos pequeños detalles, estoy seguro de que esto te va a ayudar mucho cuando alguien te mencione el libro de Hebreos. Así que presta atención a estas dos cosas porque son dos pequeñas claves que dan luz al significado de Hebreos. Lo primero es que Hebreos, como su propio nombre indica, es una carta dirigida a hebreos. Eso no es muy difícil de recordar, pero tiene mucho sentido. Entonces, estamos hablando de una carta escrita a israelitas. ¿Sí? Es una carta dirigida a hebreos. Estas son personas conocedoras del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento de nuestra Biblia era el material que ellos tenían, ¿verdad? Eran personas muy familiarizadas con la religión judía, con sus tradiciones, con sus rituales. No es casualidad que este libro esté lleno de símbolos,
de ritos, de lenguaje que para los judíos era entendible, porque era su cultura, su religión, pero resultaría muy difícil de entender para alguien que no perteneciera a la tradición judía. Entonces, estas personas que reciben esta carta comprenden la ley de Moisés, han sido instruidas desde la infancia acerca de ello, conocen las ceremonias de las cuales habla el autor, los sacrificios del Antiguo Testamento. Todas estas cosas son conocidas y entendidas por los receptores de esta carta. Entonces, esto es lo primero que tenemos que recordar. Es una carta dirigida a israelitas, a personas familiarizadas con la tradición judía. Y en segundo lugar, muy importante, tenemos que recordar siempre que estas personas que reciben estas palabras son hebreos, es decir, judíos cristianos. Son judíos cristianos. Y estos creyentes, estos hermanos que han creído en Jesucristo, que se atrevieron, que dieron el paso de seguir al Señor Jesús, lo estaban pasando mal. Eran personas que estaban siendo perseguidas, estaban siendo rechazadas. Evidentemente, mejor dicho, eran personas que se estaban planteando, como se suele decir, tirar la toalla. Porque es lógico, ¿verdad? Si tú perteneces a una tradición, a una religión, toda tu familia pertenece a esa tradición y tú después dices, yo he creído en Cristo y el resto de tu familia no lo hace, ¿qué va a ocurrir? Pues te van a mirar mal, te van a rechazar, tu vida no va a ser tan fácil, vas a sentir tristeza, vas a sentir desánimo, vas a plantearte, ¿no?, si vale la pena de verdad seguir a este Cristo en el cual he creído. Y esto es lo que estaban viviendo estos hermanos. Se estaban planteando volver atrás. Quizá no valía la pena seguir a este Jesús. Tal vez, sí, el mensaje está bien, pero a lo mejor había dudas. Quizá era más seguro y con menos problemas quedarnos en el judaísmo, ¿no? Llevarnos bien con la familia, como siempre. ¿Para qué molestarnos en seguir a Jesús? ¿Vale la pena hacer este esfuerzo? Y seguramente pensaban en regresar a los rituales judíos. A lo mejor no terminaban de entender esta obra del Señor Jesucristo tan gloriosa y sería más fácil permanecer en las antiguas leyes. Pensad que es un gran cambio doctrinal, ¿cierto? No es tan fácil para alguien así, al cual se le ha enseñado desde la infancia que el templo es importante, que los rituales son importantes. Y después se les habla de Jesús, que va a destruir el templo y que lo va a levantar en 3 días. Esto podría confundir a las personas doctrinalmente, ¿no? Pero gracias a Dios que el Espíritu Santo obra en los creyentes y dio entendimiento a estos hermanos para comprender quién era Jesús, el verdadero Hijo de Dios, el verdadero Mesías, y Dios protegió a los suyos. Entonces, recordemos esto. Esta carta va dirigida a hebreos cristianos que están sufriendo, que están planteándose volver atrás, que tienen dudas, que lo están pasando mal, que su familia le está rechazando, que la sociedad les está marginando. Este es el contexto, y dicho sea de paso, eso también es bastante actual, ¿no? Porque si tú eres alguien quizá que ha pertenecido a una religión mayoritaria, con todo el respeto del mundo, por ejemplo, el catolicismo romano, ¿qué ocurre? Pues algo semejante, ¿no? ¿Cómo es posible que ahora te vayas con estos evangélicos siendo parte de esta tradición? Mucha gente, de hecho, prefiere mantenerse en la religión principal para evitar problemas. Y tienen miedo de dar el paso. Y dicen, ¿para qué me voy a ir a ese local evangélico, ¿no? Que aquí en España pues nos ven como bichos raros, como un grupo de religioso, una secta quizá.
por todo el desconocimiento que hay. Entonces no está tan lejos esto de la realidad de muchas personas hoy en día. Y al fin y al cabo es una carta dirigida a personas que están luchando, y eso nos incluye a todos, porque todos luchamos por seguir a Jesucristo, ¿no? Todos nos planteamos, ¿vale la pena seguir peleando por esta fe? Tenemos dificultades, los líderes tienen problemas, todo tipo de presiones, luchamos contra el pecado, la vida cristiana no es fácil, y también podríamos hacernos la misma pregunta nosotros que hemos nacido a lo mejor en un hogar evangélico. ¿Vale la pena continuar? ¿Vale la pena seguir a Cristo? Entonces, este es el contexto. Por lo tanto, ¿cuál es el objetivo del autor de Hebreos? ¿Cuál es el objetivo? Pues el objetivo es animar a estos hermanos. Este autor, que por cierto no estamos seguros de quién es, quiere mostrar que Cristo es mucho mejor que los rituales del Antiguo Testamento. Quiere decirle a estos hermanos hebreos, ánimo, Cristo vale la pena, no miréis atrás, Cristo es mucho mejor, es muy superior, no tiene sentido volver a lo de atrás. Este autor quiere decir que todo lo que la ley de Moisés nos muestra, el antiguo pacto, el tabernáculo, el templo judío, los sacrificios de animales, los sacerdotes humanos, son simplemente sombras, es simplemente un adelanto, son simplemente atisbos, símbolos de lo que iba a venir, ¿verdad? Esto también nos enseña que la Biblia es una unidad. Cuando pensamos en la Biblia, no tenemos que pensar que el Antiguo Testamento es algo antiguo, que es irrelevante, y que el Nuevo Testamento habla de Jesucristo como si Jesucristo empezara en el Nuevo Testamento. Esto no es así. Lo que entendemos es que ya desde el principio de la Biblia y a través de la ley y los profetas, todo está apuntando al gran protagonista que es este gran Señor Jesucristo. Y esto es lo que trata de decir este autor, que todas esas sombras, ¿no? Esa es la palabra que la Biblia utiliza para referirse a los rituales judíos de la antigüedad. Esas sombras, esas figuras, esos símbolos, esos rituales, lo que estaban haciendo era apuntar al gran Mesías, a Jesús de Nazaret. Entonces, lo que quiere comunicar este autor de Hebreos es que hay un nuevo, mejor pacto. Hay un nuevo, mejor pacto. Hay un antiguo pacto que viene resumido con las leyes del Antiguo Testamento, con la ley de Moisés, un pacto bilateral que los israelitas no lograron cumplir por su desobediencia constante. Entonces pensemos en ese antiguo pacto como lo que está en el Antiguo Testamento, pero hay un nuevo, mejor pacto, un pacto superior que apunta al Señor Jesucristo. Entonces este autor también quiere decirnos que el verdadero y eficaz sacrificio no es el de los animales. Esos animales eran meras sombras del gran sacrificio del Señor Jesucristo. Este autor nos apunta al verdadero sumo sacerdote. Esos sacerdotes humanos del Antiguo Testamento eran frágiles, morían uno tras otro y sus ofrecimientos eran ineficaces, no servían para limpiar los pecados, eran meras sombras. Entonces, esto es lo que trata de hacer el autor de Hebreos. Nos quiere decir que el Señor Jesucristo
entró él mismo al verdadero lugar santísimo. Que esos tabernáculos, que ese templo que tenía un lugar santísimo, era simplemente una prefigura, un atisbo del verdadero tabernáculo, del verdadero lugar santísimo, donde entraría Cristo mismo en los cielos, como el gran sumo sacerdote, para limpiar de verdad los pecados. Hebreos nos dice que los sacrificios humanos no sirven para limpiar los pecados, pero el ofrecimiento de nuestro gran sumo sacerdote, Jesucristo, limpia de manera eficaz todos nuestros pecados. Y por ello es un mejor pacto. Por ello vale la pena. Y por ello no hemos de mirar atrás. Así que este es el contexto. Hebreos cristianos, perseguidos, tentados a tirar la toalla, desanimados, tentados a volver atrás, y el autor de la carta les dice: no volváis atrás. No tiene sentido, no vale la pena, es ridículo volver atrás, teniendo una salvación tan grande en el Hijo de Dios. ¿Para qué vais a volver atrás? Es que no tiene color, ni lo penséis. Mirad adelante, seguid a Jesús, un mejor Salvador. De hecho, el único Salvador. Porque los rituales antiguos no salvaban a nadie, ¿verdad? Cristo es superior. Cristo es mejor. Es a este al que hay que seguir, con fe, con ánimo, a pesar de que nos digan lo que nos digan. Entonces, en este momento nos encontramos en Hebreos capítulo 10. ¿Y qué nos enseña este capítulo? Pues vamos a mirar algunas cosas. Lo primero que nos enseña este texto es que es imposible para los seres humanos el poder quitarnos nuestros pecados. Esto quiero que te lo lleves a casa y que lo recuerdes toda tu vida como una de las verdades más importantes para ti. Es imposible para el ser humano quitarse su pecado. El ser humano jamás podrá autolavarse. Es imposible. No importa lo que hagamos, no importa lo que decidamos, no importa lo que nos esforcemos, no importa lo que tratemos de hacer, no va a funcionar. El pecado es imposible de quitar. Y yo quiero quitarte toda esperanza de hacer cualquier cosa que sirva para quitar el pecado de tu vida, porque no lo vas a conseguir. No importa lo que hagas, en serio. Y yo no te quiero ofender, honestamente, pero es que no funciona así. El pecado no se limpia con esfuerzos. No hay nada en la mano del ser humano que él pueda hacer para lavarse de su maldad. Es una tragedia. El pecado es una mancha que está ahí en lo más profundo de nuestro ser. Nacemos con ello. Es una fuente de agua negra que sale de ahí y nadie la puede quitar, no importa lo que tú hagas. No importa que digas, a partir de hoy, los a partir de hoy no funcionan. Muchas personas al principio del año hacen resoluciones, ¿no? Este es mi año. A partir de este año voy a ser un santo. Y ya el día 2 de enero, ya otra vez un desastre. Porque es imposible que podamos deshacernos de nuestra maldad. Y los seres humanos, desconociendo esto, pues tratamos maneras de mejorar, ¿no? Las personas que tienen determinadas religiones, pues tratan de pensar y creen que siendo más amables y siendo más cordiales y siendo buenos ciudadanos, pues si existe un Dios, como se han comportado también, pues ese Dios
no va a tener otro remedio que perdonarles, ¿no? Por lo bueno que han sido. Y eso no es así. No es así. La mancha del pecado es muy profunda, es muy seria, es algo muy triste. No hay nada que podamos hacer para lavarnos. ¿Cómo nos dice la Biblia esto en este texto? Pues versículo 1 al 4 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Dice este texto, porque la ley, entendamos la ley, todo aquello que vemos en el Antiguo Testamento, los rituales, los sacrificios de animales, la labor de los sacerdotes, el lugar santísimo terrenal, eso es la ley, ¿no? Y nos dice este texto que esa ley es una sombra de los bienes venideros. Todo lo que nos describe el Antiguo Testamento es una mera sombra, es solamente una figura que en sí misma no es efectiva, simplemente nos está apuntando a lo que sí tiene poder, que es Jesucristo mismo. Y esto es lo que nos está diciendo el texto, ¿no? La ley, esos sacrificios antiguos, tienen la sombra de los bienes venideros. ¿Qué son los bienes venideros? Jesucristo crucificado, el único que puede limpiar los pecados. Esos son los bienes venideros. Y la ley lo que hace simplemente es, nos dice, mirad a aquel que viene. Y dice también que la ley no es la imagen misma de las cosas. La ley no es la imagen misma de las cosas. O sea, la ley no es la cuestión. La ley simplemente es algo que apunta a lo real, que es el sacrificio del Señor Jesucristo. Y nos dice aquí, la ley nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. La ley es incapaz de perfeccionar nuestra alma. La ley de Dios no está diseñada para que nosotros la usemos de alguna manera para perfeccionarnos y entonces ser aceptados o perdonados por Dios. Esto es lo que nos dice el texto. Nunca puede hacer perfectos a los que se acercan. Porque si fuese así, dice el texto, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. O sea, que si de verdad el culto judío, esos sacrificios terrenales del Antiguo Testamento, si de verdad hubieran sido eficaces, solo hubiera bastado hacerlo una vez, y dice el texto, cesarían de ofrecerse. Tiene sentido, ¿no? Si funciona, ya está. Cesarían de ofrecerse, pero no es así. Nos dice la Biblia que este culto se ofrecía una y otra vez. Dice el versículo 3, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Estos sacrificios se ofrecían continuamente cada año. ¿Y qué función tenían? De hecho, la función que tenían era recordarles una y otra vez acerca de ese pecado que había en ellos. Nunca la ley tuvo como propósito limpiar los pecados, sino más bien al contrario, recordar a la gente los pecadores que eran y lo imposible que era que la ley los limpiase.
Por eso dice aquí, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. ¿Vemos esto? Que los sacrificios, los rituales judíos traían a la memoria los pecados, nos recordaban de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. La sangre de los animales no servía para quitar los pecados, era imposible, era simplemente una sombra, una figura, una ilustración, pero la sangre de los animales era ineficaz, era inútil para quitar la enfermedad del pecado que está en el corazón del ser humano. Entonces también nos dice el versículo 11 aquí, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, pero una vez más, estos sacrificios nunca pueden quitar los pecados. ¿Veis? Una vez más. No importa las veces que se repita el culto, no importa cuántas ofrendas sean, una y otra vez, no sirve, es imposible. Y esto es lo que trata de decir aquí el autor. Esos sacrificios, ¿para qué vais a volver atrás? Si no os van a limpiar, nunca os han podido limpiar. Son simplemente sombras. No sirven, no son eficaces para limpiar tu corazón de tu maldad. Y esto lo podemos aplicar a ti y a mí hoy en día. Porque, vale, nosotros no practicamos las ceremonias judías. Pero ¿cuál es el equivalente para nosotros hoy de las ceremonias judías? Porque no somos diferentes a ellos, ¿no? Pues quizá tu rito es rezar cada noche. Orar está bien, no digo que no tengamos que orar, pero me entendéis, hay gente que confía en sus rezos. Voy a rezar una Ave María y de esta manera, con este esfuerzo que yo hago, Dios ha de estar contento conmigo. No sirve de nada, es inútil. Los rezos no van a limpiar tu corazón. Hay gente que tiene esa lucha interna y dice, bueno, pues voy a ir quizá a misa y de esta manera, de alguna manera u otra, pues Dios tiene que perdonarme porque estoy yendo a misa. Pero eso es un esfuerzo humano. Eso es un ritual que es ineficaz. No sirve. Pero no nos quedemos ahí. Hay gente que no es religiosa, que ni reza, ni va a misa, pero tratan de ser buena gente, ¿no? Yo soy buena gente, yo soy neutral. Mira, tengo mis cosas, pero no mato, no robo, eso está claro, y soy súper cordial, trato muy bien a la gente. Soy un ciudadano ejemplar. Pago mis impuestos, tengo un matrimonio sano, duradero, y hay mucho de eso, claro que sí. Por la gracia común de Dios, hay muchas personas, muchísimas, que tienen vidas ejemplares. Son personas ejemplares. Seguro que algunos de nosotros cristianos conocemos matrimonios que no son cristianos, pero que son ejemplares. Pero aún toda esa ejemplaridad, todo ese tratar de hacerlo bien, no sirve de nada a los ojos de Dios. Porque ni el ciudadano más moral del mundo va a ser considerado inocente delante de Dios, al menos que sus pecados sean borrados por la sangre del Señor Jesucristo.
¿Ha borrado el Señor Jesús tu corazón de pecado? Entonces, este es el primer punto. Es imposible para los seres humanos el poder quitarnos nuestros pecados. No importa lo que patalees, no importa lo que te esfuerces, no importa lo que corras, no importa lo ejemplar que seas, nada de eso sirve. Sigues sucio delante de Dios. No hay esperanza en ti, no hay esperanza en mí, no hay esperanza en nosotros. Nuestra situación es desesperada. Nada que podamos hacer, nada. Nada sirve, nada funciona. Aun cuando nos laváramos con lejía y con jabón, seguiríamos siendo como ese leopardo que es incapaz de quitarse sus manchas. Ese es el problema. Y eso es lo que nos está diciendo aquí el autor de Hebreos. Está diciendo, ¿para qué vais a volver a la ley? Si es inútil para lavaros. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿No dais cuenta? ¿Qué absurdo es? Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues aquí viene, como no, la esperanza. Esos peros maravillosos de la Biblia, los peros de la Biblia. Es cuando la cosa va fatal, cuando no hay remedio, cuando no hay esperanza, pero vienen frases como esta: pero Cristo. Pero Cristo. Antes decíamos que no había esperanza. Y de verdad que no hay esperanza en nosotros. Pero sí que hay esperanza en Cristo. Entonces, este es el segundo punto que queremos dejar claro hoy. Cristo puede limpiarte. Cristo puede limpiarte de una vez para siempre. Es muy bueno este Salvador. No es un chapucero. Te limpia de pies a cabeza eternamente. Es un glorioso Salvador. Es poderoso. Ni se acerca a la sangre de las palomas y de los machos cabríos. Ni se acerca. Él es el sumo sacerdote que da su propio cuerpo, su propia sangre, entra al lugar santísimo de Dios mismo en los cielos y se ofrece a sí mismo, y Dios acepta esa ofrenda preciosa porque Él es digno, Él es puro, Él es limpio, Él es santo y Él satisface todas las demandas de la ley, y hay salvación solamente en Él. Dice aquí el texto, qué énfasis hay aquí tan maravilloso, qué glorioso es este libro de Hebreos. Nos habla de esta esperanza, y lo que yo quiero ver aquí es que el sacrificio del Señor es eficaz, limpia de raíz. Es como que va al ADN, a lo más profundo del ser, y nos limpia de raíz para siempre. Él es el único que puede llegar hasta lo más profundo del corazón, hasta lo más profundo de la conciencia, y lavarnos de una vez para siempre. Entonces vamos a resaltar esta eficacia. Muchas personas dicen, todas las religiones son iguales. Todas las religiones son iguales, ¿no? Y la gente dice, es verdad, todas las religiones son iguales. Pues dejadme que diga una cosa, no es así. Yo no conozco ninguna religión, aparte de Cristo mismo, que te limpie de todo pecado para siempre. Que yo sepa, no hay ninguna religión que haga esto. ¿O conocéis alguna que os limpie de maldad para siempre? No, no la hay. Ninguna religión, ningún profeta, ninguna organización, ninguna filosofía, ninguna técnica, porque la gente que hace
busca técnicas, ¿no? De relajación, no sé, yoga. La gente lo trata todo, intenta encontrar algo y nada funciona. Pero el Señor limpia el corazón eficazmente. Dice el versículo 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez. ¡Qué gran Salvador! No necesita más intentos. Un intento fue suficiente y exitoso para limpiarnos de toda nuestra maldad. Dice aquí también el versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez, para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Qué figura tan preciosa es esa, no? Este gran Salvador se ofrece a sí mismo, nos limpia de toda maldad y se sienta, porque no hace falta nada más. Trabajo hecho. Ese es el poder de la sangre del Señor Jesucristo. No hace falta estar lavando una y otra vez. No hace falta estar ahí otra vez y otra vez, no. Su limpieza es eficaz una vez y ya está. Y sin duda este mismo énfasis se hace en el versículo 14, seguramente un versículo muy amado por muchos de vosotros, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Este texto, este versículo, nos habla de dos aspectos aquí, porque dice que esa única ofrenda del Señor Jesucristo nos hizo perfectos para siempre a los santificados. Los entendidos, los teólogos nos dicen con certeza, acertando, que aquí hay dos detalles, ¿no? Se nos dice que con una sola ofrenda el Señor Jesús hizo perfecta a su iglesia. El caso es que seguimos pecando como personas. Entonces, ¿cómo es posible que nos haga perfectos a través de su muerte en la cruz y hoy en día sigamos pecando, ¿no? ¿Cómo tenemos que entender esto? Pues bueno, entendemos esto diciendo que ese sacrificio perfecto lo que hace es que nos coloca en un estado de perfección inmediato a los ojos de Dios. Una situación legal nos justifica delante de Dios ese sacrificio del Señor Jesús. Es un estatus delante de los ojos de Dios. Habéis escuchado esto, ¿no? ¿Cómo nos ve Dios a través de Jesucristo? Nos perdona porque nos ve limpios, nos ve perfectos. Es un término legal. Hemos sido justificados delante de los ojos de Dios. Hemos sido hechos perfectos para siempre delante de los ojos de Dios. Ahí vemos implícita el matiz de la justificación. Pero al mismo tiempo aún no somos perfectos, ni mucho menos. Y vemos también el aspecto de la santificación aquí, porque dice que hizo perfectos para siempre a los santificados. Y ese santificados, en algunas traducciones, es a los que están siendo santificados. Dicho de otra forma, aquellos que han sido hechos legalmente perfectos ya, hoy, a los ojos de Dios, esas mismas personas
estamos en un proceso de perfeccionamiento. Es un poco extraño, ¿no? Pero es así. Estamos limpios ya, pero aún estamos siendo limpiados, porque hay dos perspectivas aquí. Una a nivel de posición legal delante de Dios, perfectos para siempre, pero todavía estamos en un proceso de santificación subjetiva, personal, que llegará a cumplirse totalmente cuando seamos glorificados. Cristo puede limpiarte. Y vamos a ir terminando con un matiz más aquí. Hemos visto que el Señor Jesucristo es un Salvador eficaz, pero también resulta que la salvación que Él nos proporciona es para siempre. Es una salvación eterna. Es una roca. Podemos estar tranquilos y confiados en que Él nos ha salvado y que seremos siempre salvos. El Señor Jesús no solo sí puede lavarnos. ¿Recordáis? Lo que estábamos mirando era la eficacia. No solamente Él sí puede salvarnos, sino que además Él nos lava para siempre. Él nos lava de una vez para siempre. El Señor Jesús nos salva para siempre. Fijaos en este énfasis. Del versículo 10 al 14, en este capítulo 10 de Hebreos, se dice 3 veces lo mismo. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Capítulo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y el versículo 14 nos dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Este es el poder de la sangre de Cristo. Por esto, este Salvador es mucho mejor. No solamente nos limpia eficazmente, de pies a cabeza, tú puedes ser limpio como la nieve, tu corazón negro puede ser totalmente blanco, pero es que además es para siempre. Es una salvación eterna. Nunca deja de ser. Esta es la gloria del Evangelio, hermanos. Esa sangre preciosa que limpia de toda maldad, una vez para siempre. ¿Para qué queremos sacrificios de animales? ¿Para qué queremos esfuerzos? Estaba leyendo un artículo acerca del catolicismo para entender un poquito qué se pensaba en cuanto a la salvación, y decía el texto que la explicación, que sí, que también se cree que somos salvados por Jesucristo, pero que también era necesario esforzarse porque, claro, si la muerte te llegaba justo después de que has pecado, adiós. ¿Es así? Creo que hay otras religiones que piensan algo así. Es decir, sí, es Jesucristo quien nos salva, vale, perfecto. Pero tú tienes que estar a tope espiritualmente, tienes que dar lo mejor de ti, tienes que esforzarte, porque que no te pille la muerte habiendo hecho algo mal. Si no te ha dado tiempo para otra vez ganarte de nuevo el estado inocente, te vas al infierno. Bueno, de hecho, estas religiones no te aseguran nada. La gente vive pensando en que, bueno, yo me porto lo mejor posible
Y esa balanza divina, pues ya veremos para qué lado tira, ¿no? Yo me porto bien. Esta es la realidad. Pero ¿qué nos dice la Biblia acerca del Señor Jesucristo? Que Él es tan poderoso, Él es tan buen Salvador, que Él murió una sola vez por todos tus pecados, pasados, presentes y futuros. Todo lo malo que vayas a hacer en toda tu vida hasta que te mueras, hasta el último día que tú vivas aquí, ese pecado ya ha sido perdonado. Con lo cual, puedes vivir gozoso, puedes vivir tranquilo. Tienes que esforzarte para vivir una vida santa, claro que sí, pero no para ganarte la salvación. Tienes que hacerlo en agradecimiento a tu Salvador. Y en eso estamos, ¿no? Hoy no estamos diciendo que no haya que hacer esfuerzos. Tenemos que esforzarnos. La religión cristiana verdadera es una religión de certeza, de salvación. La salvación de Cristo es definitiva, eficaz y eterna y sólida como una roca. Quiero deciros una cosa más que refuerza esta idea de la salvación eterna, ¿no? La doctrina de la seguridad de la salvación. Y es esto, dice el versículo 15, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Esto nos habla de que cuando el Señor nos convierte, nos hace nacer de nuevo, Él escribe su ley en nuestro corazón. Le obedecemos porque Él nos ha colocado esa obediencia en nuestro corazón. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Y esto es lógico, ¿no? El Señor, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo, yo te perdono y nunca más me voy a acordar de tus pecados. Si de verdad nuestra salvación no fuese eterna, ¿cierto? Si no fuese eterna, ¿qué tendría que hacer el Señor? Pues tendría que estar acordándose de nosotros a cada minuto, perdonándonos en el sentido salvífico definitivo, ¿no? Porque también es verdad que Él nos perdona cada día, hemos de confesar nuestros pecados cada día, necesitamos un perdón diario, eso es verdad, pero hoy lo que estamos diciendo, estamos tocando otro matiz, estamos hablando de el perdón definitivo, la salvación eterna. No estamos hablando de ese perdón que también es bíblico, que se produce cada día. Pero si la Biblia nos dice que el Señor Jesús, que Dios, dice aquí, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, ¿eso qué quiere decir? Que ya está. Que ya no hace falta tratar con ellos de nuevo. Que ya los ha perdonado para siempre. Que ya no nos va a echar en cara. Que ya no hace falta más esfuerzos para tratar de si sí o si no al final de los tiempos, ni nada de eso. Es una salvación eterna, eficaz, en la que podemos descansar. Es una salvación que glorifica al Señor Jesucristo, que nos habla de este Jesús de Nazaret,
este verdadero sacerdote que nos limpia de toda maldad. Acabamos. Respuesta. ¿Qué haremos? Hemos visto hoy un Salvador eficaz, un Salvador poderoso que limpia la maldad. Nadie más lo puede hacer, solamente Él. Él limpia el corazón, Él limpia la conciencia, Él limpia el alma, Él nos limpia de pies a cabeza. Es eficaz, pero también es eterno. Nos limpia de una vez para siempre y nunca más se acuerda de nuestros pecados. ¿Cómo responderemos? ¿Qué haremos? Bueno, pues terminamos con esto y el texto nos lo dice. Primero, entremos con libertad en el lugar santísimo. Entremos con libertad en el lugar santísimo a través del Señor Jesucristo. Dice el versículo 19 y 21. Así que, hermanos, porque esta es la conclusión, ¿no? El autor nos ha mostrado un Salvador eficaz y un Salvador eterno. ¿Y cuál es la conclusión? Versículo 19. Por lo tanto, el propio lenguaje nos lo está marcando, ¿no? ¿Cómo vamos a responder? ¿Qué vamos a hacer? Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos. Lo primero que la Biblia nos dice aquí es que entremos en el lugar santísimo. Esto es algo práctico. Tú hoy puedes entrar a la presencia de Dios, tener comunión con Dios a través del Señor Jesucristo. No necesitas rituales, no necesitas grandes rezos, no necesitas peregrinaciones, no necesitas religión. Hoy tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. Nada más. Hazte cristiano. Hazte cristiano. ¿Sabes qué tienes que hacer? Entrar. Entra hoy. Entra. Otro matiz aquí. Acerquémonos a Dios con toda certeza. Hoy podemos acercarnos a Dios con toda certeza. Dice el versículo 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Esta gente del Antiguo Testamento, estos judíos del Nuevo Testamento que estaban luchando, que estaban teniendo esas luchas, pues tendrían dudas, ¿no? El resultado de esas luchas, ¿qué sería? Las dudas, lo hemos dicho al principio, se plantearían volver atrás, se preguntarían, ¿será esto verdad? Que ¿será tan buena esta salvación que no hace falta ya templos, que ya no hace falta sacerdotes? ¿Será? Es demasiado bueno para ser verdad. ¿Y qué les dice el autor? Acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Quitémonos las dudas. Esto es verdad. Vale la pena seguir a Cristo. Vale la pena. Vayamos adelante.
con certeza. Y por último, algo más que debemos hacer. No volvamos atrás. No volvamos atrás. ¿Para qué vamos a volver atrás? No tiene sentido. Dice el versículo 23, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Hermanos, sigamos adelante. Sigamos a Cristo, sin fluctuar, con ánimo, con alegría, con gozo. No dudemos, no miremos atrás. No hay nada atrás que valga la pena. Cristo solamente vale la pena. Porque fiel es el que prometió. Aquí la Biblia nos habla de la fidelidad de Dios en sus promesas. Vale la pena seguir batallando la buena batalla de la fe. Antes hablábamos de los que habremos nacido en una iglesia evangélica, ¿no? También nos vienen dudas. Tantos años aquí, tantas décadas, quizá un poco cansados. Perseveremos, sigamos adelante. Este es el mensaje de hoy, hermanos. Es imposible para los seres humanos el poder quitarnos nuestros pecados. Pero Cristo puede limpiarte. Y no solamente Él nos limpia, sino que nos limpia para siempre. ¿Qué haremos? Vayamos en pos de Él. Vayamos en pos de este Salvador. Amén.